Lo que estás viendo no debería existir. Esto es diorita, una de las rocas más duras y tenaces del planeta, superada por muy pocos minerales en la naturaleza. Para hacer un orificio perfecto en esta roca hoy, la ingeniería moderna exige brocas industriales con puntas de diamante sintético o carburo de tungsteno, refrigeración constante con agua y una presión hidráulica perfectamente calibrada por computadoras. Sin eso, la broca simplemente se rompe o se derrite. Sin embargo, la historia oficial afirma, sin titubear, que orificios idénticos a este fueron esculpidos por civilizaciones antiguas que disponían únicamente de herramientas de cobre, piedras talladas y arena. Es en este punto exacto donde la ciencia de los materiales destruye la narrativa convencional. La cuenta matemática y física simplemente no cuadra. En la ingeniería mecánica y en la civil existe una ley física inviolable. No puedes moldear de forma limpia lo que no consigues arañar. En los próximos minutos no vamos a debatir mitos, leyendas o teorías de la conspiración. Vamos a analizar este misterio bajo la óptica estricta de la física aplicada, de la metalurgia y de la resistencia de los materiales. Cuando observamos los orificios, los surcos y los cortes geométricos encontrados en megalitos alrededor del mundo, percibimos que el cerebro humano odia las paradojas no resueltas. Si la herramienta utilizada era infinitamente más blanda que la roca, el objeto que debería sufrir el desgaste severo era la propia herramienta. El cobre se habría transformado en deformación y polvo en cuestión de segundos, lo que significa que o las leyes de la física cambiaron en los últimos 5.000 años, o la historia oficial oculta un secreto industrial del pasado que pone en riesgo toda nuestra cronología académica. Durante décadas, la respuesta estándar ofrecida por los manuales de arqueología ha sido siempre la misma. Recurren a la teoría del tiempo, de la paciencia y del uso de abrasivos. Argumentan que utilizando un tubo de cobre hueco combinado con arena de cuarzo y agua, es posible desgastar el granito o la diorita a través de la fricción constante. Teóricamente, en un ambiente controlado de laboratorio, esto es verdad. Si colocas un equipo de operarios trabajando en turnos extenuantes, es posible avanzar míseros milímetros tras semanas de esfuerzo manual. El problema surge cuando confrontamos ese experimento de laboratorio con las evidencias físicas dejadas en los sitios arqueológicos. Los experimentos modernos con tubos de cobre y arena suelta dejan marcas muy claras y características. La fricción de la arena suelta genera una conicidad acentuada en el orificio, destruyendo la precisión de los bordes y produce ranuras microscópicas totalmente irregulares y caóticas. Sin embargo, cuando ingenieros mecánicos examinaron los orificios de sondeo en lugares como la meseta de Giza o los templos de Abu Ghorab, encontraron un escenario industrial completamente diferente. Las ranuras internas no son microscópicas ni caóticas, son profundas, perfectamente paralelas y avanzan hacia el interior de la roca en forma de una espiral continua y regular, parecida a la rosca de un tornillo moderno. A finales del siglo XIX, el renombrado y meticuloso egiptólogo Sir William Flinders Petrie analizó detalladamente lo que quedó conocido como el núcleo 7, un fragmento de granito extraído de un orificio antiguo. Al medir la distancia entre las ranuras espirales con un calibrador, Petrie calculó algo que conmocionó a la comunidad técnica: la velocidad de avance de la herramienta en la roca, es decir, la profundidad que la broca alcanzaba a cada rotación completa, era aterradoramente alta. Para que una herramienta penetre en el granito con aquella velocidad y deje surcos tan profundos y regulares, sería necesaria una fuerza vertical de varias toneladas aplicada sobre un área milimétrica. Si aplicas esa cantidad de fuerza sobre un tubo de cobre puro, el metal se dobla y se aplasta instantáneamente como una lata de refresco. La geología y la metalurgia concuerdan en un punto silencioso. La fricción manual con arena explica un agujero torcido y pulido de algunos centímetros, pero falla miserablemente en explicar orificios de ingeniería de alta velocidad y profundidad uniforme. Existe aún otro detalle químico que la ciencia oficial prefiere ignorar. El cobre es un elemento altamente transferible,
bajo fricción extrema. Si los antiguos hubiesen pasado meses o años frotando herramientas de cobre contra las paredes porosas del granito y de la diorita, los iones de cobre habrían penetrado en los microporos de la roca, dejando una coloración verdosa inconfundible y residuos químicos permanentes. Sin embargo, cuando las paredes internas de esos orificios profundos son analizadas en espectrometría, esa firma de cobre macizo está ausente en la mayoría de los cortes de alta precisión. Si la herramienta no dejó el rastro químico del cobre, ¿de qué estaba hecha? La respuesta lógica nos lleva a un juego psicológico incómodo. Si existían herramientas de altísima dureza capaces de cortar basalto y diorita como si fueran mantequilla, ¿dónde están? ¿Por qué ningún gran museo exhibe una broca de aleación metálica desconocida o una sierra circular industrial del período prehistórico? Para la arqueología tradicional, la ausencia física de la herramienta es la prueba definitiva de que ella nunca existió. Pero para la ingeniería, la ausencia de la herramienta no borra la realidad de la obra. La herramienta deja su firma digital en la materia. Si caminas por una playa desierta y encuentras una huella humana perfecta en la arena, no necesitas ver al hombre con tus propios ojos para saber, con absoluta certeza, que él estuvo allí. Y las huellas dejadas en esas rocas ultra resistentes indican el uso de maquinaria de alta rotación y estabilidad mecánica absoluta. Una precisión que manos humanas temblando bajo el cansancio jamás conseguirían mantener. Cuando analizamos los grandes bloques de basalto negro, vemos superficies cortadas en ángulos rectos perfectos, tan lisas que reflejan la luz solar de forma especular. Cortes que muestran que la cuchilla avanzaba de forma continua, sin titubeo, sin desvíos y sin marcas de reinicio, algo típico de sierras mecanizadas de gran porte. Ante esto, la pregunta incómoda cambia de dirección. ¿Por qué la narrativa académica prefiere defender la imagen absurda de miles de hombres primitivos gastando generaciones enteras frotando piedras con arena, en vez de aceptar que el pasado poseía un dominio metalúrgico altamente sofisticado que acabó perdiéndose en el tiempo? ¿Quién realmente se beneficia al mantener la ilusión de que el pasado humano era lineal, primitivo y subdesarrollado? La respuesta comenzó a surgir cuando análisis espectrográficos de última generación decidieron investigar los residuos microscópicos incrustados en el fondo de los surcos más profundos de esas rocas. Lo que fue encontrado no pudo ser digerido por los libros escolares. Lejos de encontrar solo vestigios de piedras locales o cobre simple, los científicos detectaron trazas microscópicas de aleaciones metálicas complejas, conteniendo combinaciones de elementos que exigen hornos de atmósfera controlada y temperaturas de fusión extremadamente elevadas para ser producidos. Aleaciones que nuestra civilización solo aprendió a fabricar después de la Revolución Industrial. Esto cambia completamente las reglas del juego. Ya no estamos hablando de un golpe de suerte o de un artesano genial aislado en su taller en la antigüedad. Estamos ante un patrón global de ingeniería de alta escala. Un método técnico estandarizado que operó de forma idéntica en diferentes continentes antes del inicio de nuestra historia escrita. Si aceptamos lo que la física, la mecánica y la metalurgia del granito nos están diciendo de forma clara, toda la línea del tiempo de la evolución humana colapsa. Significa que lo que aprendimos en las escuelas y universidades no representa el verdadero inicio de la civilización humana, sino el inicio de una reconstrucción tardía sobre las ruinas tecnológicas de algo mucho mayor y más avanzado que fue barrido del planeta. Cada museo que visitas y cada documental tradicional que ves prefiere ignorar la paradoja del desgaste. Eligen proteger la fábula del tubo de cobre y del esfuerzo manual, porque la alternativa científica exige rasgar y reescribir cada página de la historia humana. Pero las rocas no sufren de sesgo ideológico y no mienten, continúan allí, resistiendo al tiempo y desafiando abiertamente nuestra arrogancia tecnológica moderna. La próxima vez que alguien intente convencerte de que los antiguos construyeron el pasado solo con bronce, cuerdas y fuerza bruta, mira atentamente las ranuras profundas en el granito. La respuesta de lo que pasó con esa tecnología perdida no está escondida en secreto, está expuesta a la luz del día.
desafiando a quien tenga el coraje de mirar la física de frente. Y este misterio está lejos de ser cerrado.